De los autores de Esto es coyuntural y el bloqueo es la otra base de todo, nos llega ahora: la inflación no es solo un problema cubano. Y es que para quienes deciden sobre la economía cubana, las estadísticas dicen que la situación no está tan mal como parece. Pero ese es el verdadero tamaño de la inflación en el país. Va a superar este año 70% y va a estar como mínimo 10 puntos por encima del diseño. En otras palabras, no nos preocupemos, está todo controlado. Todo va a estar bien. Bienvenido, tío Ray. Contrario al 70% de inflación que el Estado asegura, algunos economistas dicen que el índice real está por encima de un 500%. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Qué es mentira aquí? Hoy hablamos de inflación en Cuba y cómo se calcula, para que no te creas todo lo que ves, oyes o escuchas. La inflación es un indicador económico para medir la salud de la economía. Se refiere al incremento de precios de los bienes o servicios en un país en un periodo de tiempo. Pero la inflación no es lo mismo que el precio. Cuando aumentan los precios, disminuye el poder adquisitivo y por consiguiente la moneda se devalúa. La inflación mide cuánto más cara está la vida con respecto a un periodo de tiempo anterior. ¿Te resulta familiar esta situación? El Estado cubano, por supuesto, ha reconocido el aumento de la inflación en el país. Hay inflación, hay crecimiento de los precios, hay precios irracionales, hay especulación. No hacerlo sería como esconder un elefante en el refrigerador, aunque últimamente en los refrigeradores hay bastante espacio vacío. Pero ¿cuál es la cifra real sobre la inflación en Cuba? ¿El 70% que registra la UNEI o por encima del 500% como dicen algunos economistas cubanos? La cifra real no se sabe con exactitud y ese es el problema. En enero de este año, la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reportó un incremento del índice de precios al consumidor en 2021 de un 77,33%. Esto coincide con los pronósticos del ministro de Economía y Planificación, quien aseguró, como vieron al inicio de este video, que el índice de inflación aumentaría 10 puntos porcentuales aproximadamente de acuerdo a lo previsto en la tarea de ordenamiento. A ver, eso que ustedes han llamado incomprensiblemente el relajo, el desordenamiento, el ordenamiento, sí había previsto un aumento de la inflación. Y según el ministro, esa no es la causa del problema. Entonces no es verdad. Y es una matriz de opinión que intenta montar al enemigo, que la causa de la inflación en Cuba es el erróneo diseño del ordenamiento monetario y el momento inadecuado en que el gobierno decidió implementarlo. No es cierto. Todo esto estuviera presente con o sin ordenamiento monetario. A simple vista no resulta tan catastrófico el aumento de un 60% a un 77% que recientemente anunció la UNEI. Sin embargo, economistas cubanos como Pedro Monreal, Mauricio de Miranda y Pavel Vidal desconfían de esas cifras, porque son el resultado de un cálculo descontextualizado con cifras oportunas para el gobierno y de otras que ni siquiera son públicas. Te explico cómo se llegó a ese número. Uno de los métodos más usados en el mundo y en Cuba para medir la inflación son las variaciones del índice de precios al consumidor. Para ello se fija una canasta básica que debe incluir los precios de los bienes y servicios de primera necesidad, como los alimentos básicos, la electricidad, el agua, el transporte y otros. Y se miden con regularidad los precios de los mismos productos. Para saber entonces cuánto creció el índice de precios, se toma como referente una fecha anterior. Y esos datos se ponderan de acuerdo a la importancia para las familias. En Cuba, según ha dicho recientemente la UNEI, la canasta incluye 298 artículos, se compila en 18 municipios en todo el país y los datos de referencia son de 2010. Esta es la base para entender la preocupación de los economistas cubanos que rechazan la cifra oficial alegando que no es correcto tomar como referencia para calcular el índice de inflación datos de hace más de 10 años. Muchos de los productos y servicios que entonces podrían considerarse básicos han cambiado. En aquel entonces los cubanos no podían ni comprar ni vender casas, ni hospedarse en hoteles, ni viajar con la misma frecuencia que ahora. Otro dato importante es que en este cálculo no se han contemplado el valor real que tienen las divisas en el mercado informal. Y por último, que para llegar a los datos publicados por la UNEI se toman como referencia precios que no son públicos y que se desconoce cómo se midieron. Entonces no sé tú, pero yo, además de inflación, veo gente inflando. Al final, la inflación es solo una cifra. Lo realmente importante es el efecto que tiene en la vida, la mesa y el bolsillo de las cubanas y cubanos. Sin embargo, es importante conocer estos datos, en primer lugar para saber cuáles son las causas reales de la inflación.
En segundo lugar, para no permitir que cifras maquilladas escondan mala gestión, ineficiencia y malas decisiones que probablemente contribuyeron a que estemos en este punto. Y en tercer lugar, para hacer comparaciones internacionales sobre la base de datos verificables y que no nos sorprendan noticias como estas, que están basadas en datos de orígenes desconocidos. Y no es mentira que la inflación no es un problema solo cubano. No. Bueno, sí. Pero un dato correcto nos ayudaría a saber cuál es la verdadera dimensión del problema en Cuba, incluso en comparación con el mundo. Esto implicaría reconocer que hay una responsabilidad gubernamental más allá del COVID-19 y de las sanciones económicas. Pero ya sabemos que algunos prefieren, antes de reconocer sus problemas, maquillar los datos. Parece más fácil armar un parque inflable que hacer un buen cálculo. Gracias por llegar hasta el final de este video y puedes dejarnos en los comentarios otras opiniones sobre el tema. Si te interesan las desinformaciones, también puedes seguir a De Facto en Twitter. Y nos vemos en un próximo programa para que no te creas todo lo que ves, oyes o escuchas.